En inglés se dice born again, que significa como nacida de nuevo, ¿no? Que es muy chistoso porque cuando uno publica artículos o notas de prensa en Estados Unidos, pues ya es que en Estados Unidos la gente registra nombres y títulos. Hay una religión que se llama los born again, ¿no? Entonces a veces la NASA no quiere que usemos este término, pero es como se llaman estas estrellas. Un día me fui en un paseo de estos ciclistas que van hasta Pátzcuaro, ¿no? Y llegando ahí a Pátzcuaro, aparte de estar como una hora tirado ahí, cansado en la playa, me gustaría saber... Hola, bienvenidos a otro episodio de Recovecos de la Ciencia. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama las estrellas nacidas de nuevo. Y para esto tenemos un invitado muy especial que más adelante lo voy a presentar. Pero primero quiero recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, estamos en todas las plataformas. Y también quiero agradecer a Yasmín que está detrás de cámaras. Y pues nada, vamos a comenzar con nuestro episodio sobre nuestro tema, las estrellas nacidas de nuevo. Y para eso tenemos, como pueden estar viendo, a un investigador del Instituto de Astronomía y Astrofísica de la UNAM, que su campo de investigación va un poco en la evolución estelar. Creo que también ha hecho simulaciones, pero él nos va a platicar un poquito más de esto. Él se llama el doctor Jesús Toalá. Pues gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Gracias. Tu área de investigación sí es más el área de evolución estelar y simulaciones, ¿no? También hiciste simulaciones. Exacto, sí. Yo me dedico a estudiar el efecto que tienen las estrellas cuando evolucionan en el medio interestelar. Y al principio comencé mi carrera astronómica con simulaciones y luego ahora lo hago con observaciones. Ok, perfecto. Bueno, pues nos gusta comenzar un poquito sabiendo un poco de ti, sobre tu carrera académica, para saber cómo llegaste a este punto, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que estudiaste en tu licenciatura? Eres de Culiacán, Sinaloa, ¿no? Soy de Culiacán. Soy de Culiacán. Estudié física en la facultad o escuela en esa época de Físico y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y pues creo que mi incursión en la astronomía, yo no tenía idea de que quería estudiar astronomía hasta que una vez una amiga me dijo que había una escuela de verano aquí en el entonces CRIA, Centro de Radioastronomía y Astrofísica. Y me inscribí, me aceptaron y me vine y fue donde dije, yo tengo que ser astrónomo, ¿no? En el 2005 fue esa escuela. Encantó. ¿Sabes qué fue lo de no? ¿O fue en general todo la escuela? Creo que tenía idea que quería hacer una maestría, ¿no? Pero me di cuenta que la astronomía no solo tenía, por ejemplo, la gente de estado sólido solo hace estado sólido, la gente de óptica solo óptica, etcétera, ¿no? Entonces la astronomía tiene toda la física aplicada. Eso es lo que me llamó la atención. Okay. ¿Te graduaste por tesis en la licenciatura? Me gradué por tesis. ¿De qué fue lo que hiciste? De hecho, cuando vine aquí, conocí a la que fue mi directora de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, que es Jane Arthur. Okay. Y trabajé con ella en simulaciones de remanentes de supernova. Así es como. O sea, te metiste directo a simulaciones directamente, desde la licenciatura. Directamente, sí. Y entonces hacíamos simulaciones sintéticas de emisión de rayos X de remanentes de supernova, es lo que hice. Ok. En la astronomía tiene también varias vertientes, como en diferentes áreas de la física, como ahí está galáctica, un poco cosmología. ¿Por qué te fuiste por esta área de evolución estelar y no otra rama? Pues desde el principio sabía que no me llamaba la atención la cosmología. Y fue tal vez las clases que más me gustaron en la escuela de verano fueron la de medio interestelar, ¿no? Estas que dan Jane y Ricardo en esa escuela. Y me gustó mucho. Cuando me vine a la maestría y tomé también la clase de extragaláctica, me gustó muchísimo también. De hecho, aprendí mucho y cosas que todavía por ejemplo, que evaluamos a los doctorantes, pregunto todavía, ¿no? Son cosas que todavía me gustan mucho. Pero la parte de evolución estelar fue algo que me gustó, ¿no? Desde que la estrella es hasta todas las etapas que puede pasar, ¿no? Y me gusta mucho que dependiendo de la masa hay un montón de fases diferentes, ¿no? Eso es lo que me llama mucho la atención. Bueno, ya tengo entendido, estando en esta etapa de la licenciatura, creo que en Culiacán, creo que es el único que tiene por ahí ya una licenciatura en astronomía. ¿Eso ya te tocó a ti? No, eso es muy reciente. De hecho,
Cuando yo regresé de esta escuela de verano a la facultad de física y que dije a mis profesores que yo quería hacer algo de astronomía, de hecho casi todos se negaban a ser mis codirectores de tesis. Yo necesitaba un codirector de tesis. Conseguí que un profesor fuera el codirector de tesis, pero en esa época, y creo que hasta ahora, ellos, recuerdo muy bien que me dijeron que ellos no tenían planes de hacer incursión en la astronomía, ¿no? O en la astrofísica. Entonces, pues no, en esa época no, astronomía no había. Sin embargo, hay la Facultad de Ciencias de la Tierra, que se llama, y en esa época ellos tenían licenciatura de geodesia, creo que se llama. Y ahí había unos astrónomos, o más bien como, no eran astrónomos profesionales, pero tenían grupos de astronomía como amateur, y ellos son los que fueron impulsando que hubiera la licenciatura de astronomía, ¿no? Okay. Y ahí es donde está la licenciatura de astronomía, en la escuela de geodesia, en la facultad de geodesia. O sea, no en la de física. No. Mira, qué interesante. Exacto. Sí. De hecho, en esa época había una estudiante que es amiga mía desde que tenemos 5 años, Janina, que la debes de conocer, y ella es de los primeros profesores que está en la licenciatura de astronomía. Ahí. Claro, claro, sí. Bueno, pues para alguien que quiere estudiar la licenciatura de astronomía, porque yo cuando estaba también, cuando quería entrar yo quería estudiar astronomía, pero yo pensaba que había una licenciatura para eso. Fue cuando nos dicen, no sé si te pasó lo mismo, tienes que estudiar física, ¿no? Claro, sí. No puede ser esto. Ahora ya hay una licenciatura en astronomía, pero... En un estado, en una ciudad. Solamente en Culiacán. Entonces, si quieren darse la vuelta por allá, pues yo creo que por allá los esperan con los abiertos, me imagino. Pero si no, pues igual pueden estudiar en un área afín. Después, claro, ya conociste tú a esta investigadora que es del mismo instituto, ¿no? Jane Arthur, del Instituto de Astrofísica de la UNAM. ¿Y cómo es que sigues estudiando? ¿Hiciste tu tesis y dijiste sigo con ella? ¿No quisiste cambiar? ¿Cómo fue? A ver, entonces yo terminé mi tesis con ella y al final pues hice el propedéutico. De hecho, cuando estuve haciendo mi tesis vine aquí a Morelia, o sea, tenía una beca pequeña para hacer mi tesis y ahí fue donde hice los propedéuticos, ¿no? Entonces, en los propedéuticos fue cuando empecé ya a participar en la vida académica del instituto, que fui a los coloquios, empecé a ver lo que hacían todos los investigadores, uno aprende a ver cómo en los artículos, entonces en esa época pues Jane me propuso como el tema que sería mi tesis de maestría y me gustó mucho, ¿no? Seguir usando simulaciones, pero ya ahora para estrellas masivas, ¿no? Antes de explotar como supernovas, ¿no? Y pues ahí decidí de seguir trabajando con ella, ¿no? O sea, además habíamos hecho buena mancuerna, ¿no? O sea, seguimos colaborando todavía ahora, que somos colaboradores o iguales. Ya son colegas. Colegas. Ok. Y para entrar al doctorado creo que ya no seguiste ahí, ¿no? Y creo que por ahí he escuchado, y creo que cuando hiciste una charla lo mencionaste, o no me acuerdo en qué momento, fue que también ya cambiaste, ¿no? Eran simulaciones y te convertiste totalmente observacional. No sí totalmente, pero te cambiaste la parte observacional. ¿Cómo fue esta parte? Pues la historia es chistosa. Bueno, no es chistosa, ¿no? Porque tampoco te vas a reír. Entonces yo con Jane empecé a hacer simulaciones de nebulosas que se llaman Wolf-Rayet, alrededor de estrellas muy, muy masivas. Y en esa época yo creo que estaba en primer año de la maestría. Hice yo lo que se llamaba, pedí al CONACYT lo que se llamaba una beca mixta. Y ahora, no sé si existe todavía, pero lo que hace es que el CONACYT te da más dinero para hacer parte de tu tesis en otro país. Entonces, yo iba a ir a colaborar con un investigador que está en Bélgica. Y entonces, cuando iba a ir a Europa, también de vacaciones, iba a ir unas 2 semanas antes a Granada a visitar a Carlos Carrasco, a Charlie, que lo conocía yo desde hace tiempo, ¿no? Entonces Jane me dijo, fíjate que el objeto que queremos modelar, las observaciones las tiene un investigador que está ahí en Granada. ¿Por qué no vas y hablas con él? Me dijo, en esas 2 semanas que vas a estar en Granada. Y me dijo ella, él trabajó en Estados Unidos con una amiga mía que es Yo Hua Chu, una taiwanesa que estaba antes en Estados Unidos. Me dice, ve con él y pregúntale de los datos. Entonces, cuando fui a Europa, antes de ir a Bélgica a mi proyecto, fui a Granada, conocí a este investigador. Y en esas 2 semanas que yo iba de vacaciones, terminé trabajando, aprendiendo a analizar datos de rayos X. O sea, te recibió muy bien. Sí, claro. Mira, o sea, yo le conté lo que yo estaba haciendo de cosas teóricas y me dijo que sí, que en el verano me iba a estar y me enseñó en 2 semanas a analizar datos de rayos X. Oye, pero tú en ese momento no le mencionaste, oye, es que estoy de vacaciones. Pues la verdad es que cuando llegué a Granada, o sea, la ciudad es preciosa. Obviamente fui
becado, no es que yo haya tenido dinero para ir, ¿no? Claro. Y pues como al mismo tiempo emocionado para aprender. Sí, al principio como, pero son mis vacaciones, pero luego solo iba en las mañanas un par de horas, tampoco era mucho, ¿no? Entonces cuando ya fui a Bélgica, yo dije, no, yo me tengo que ir a vivir a Granada. Es muy bonita, o sea, el investigador pues me había tratado muy bien, había aprendido un montón. Entonces lo que hice en Bélgica me gustó, pero ya no me llenó tanto como lo que, pues estaba aprendiendo cosas observacionales de la teoría que estaba haciendo en mi tesis, ¿no? Entonces estaba como muy emocionado. Cuando regresé a México, entonces le conté a Jane y mira que podemos comparar esto y esto otro. Y así fue, ¿no? No, en ese momento no pensé en irme al doctorado a Granada, porque me faltaba todavía un año para terminar la maestría, ¿no? Cuando ya se fue acercando el tiempo, entonces por eso decidí yo hacer tesis, porque en esa época los estudiantes se graduaban con el examen general de conocimientos que ya no existe. Sí. Que al hacer el examen te daban el título de maestría y te daba el acceso al doctorado, ¿no? Pero yo no quería hacer eso, yo ya me quería ir a España, entonces dije, yo hago tesis, ¿no? Y entonces hice la tesis en las simulaciones. Y pedí mi beca para irme a España y no me la dieron. Entonces me quedé un año aquí en México trabajando con los investigadores Enrique Vázquez y Gilberto Gómez. Y de hecho tengo un par de artículos en análisis analíticos de colapsos de nubes moleculares. Porque ellos me dieron una beca y seguí trabajando con ellos. Evolución estelar y te metiste en el formación. Pero poquito nada más, ¿no? Ahí metí mi cuchara. Y entonces al año siguiente volví a pedir la beca y fue cuando ya me fui a Granada, ¿no? En ese momento no estabas, porque creo que cuando uno pide alguna beca, porque también depende mucho de eso para seguir, no te sentiste, y si no me la dan, ¿qué voy a hacer? No, pues en el momento pues yo pues aposté todo, de hecho puse todos mis huevos en una canasta, ¿no? Como sí, te dice, y no me lo dieron, ¿no? Entonces pues sí me agüité un montón, pero yo quería irme a Granada, ¿no? Y sabía que la beca en esa época con ACID era muy poca para vivir en Europa, ¿no? Entonces yo dije, la vuelvo a pedir, ¿no? Entonces, pues sí, me fui a Granada y ahí es lo que quiero llegar. Ahí es donde me hice completamente observacional, ¿no? Entonces yo pasé a ser estudiante de un investigador que era completamente observacional. Martín sabe cosas de rayos X, óptico, infrarrojo, ultravioleta. Entonces él llegaba y me hablaba de líneas y de no sé qué. Y yo regresaba a mi oficina así como, no puede ser que yo no entiendo ni qué es H-alfa, ni qué es... Y este investigador puede saltar en una longitud de onda a otra. Entonces, en ese momento decidí que cada que fuera con Martín iba a ir con una libreta anotando todo lo que no entendiera, ¿no? Entonces, me di cuenta que en las primeras reuniones regresaba con páginas escritas, ¿no? Y dije, tengo que aprender todo esto, ¿no? Entonces, ahí es donde hice el cambio de ser muy, muy, muy teórico o completamente teórico a observacional, ¿no? Y bueno, y terminaste tu doctorado ahí en Granada. Sí, todo en Granada. ¿Y cuánto fue? Terminé presenté mi tesis en el 2014. El 2014, que fueron, ¿cuántos años? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 años. ¿En serio? Pero ¿cuánto dura un doctorado en Europa? 4 años. 4 años. Sí. Porque, yo terminé en 3. Que hay lugares en que haces 2 nada más, algo así, ¿no? Porque te saltas más bien la maestría, que entras directamente. Depende del país el programa, ¿no? Es como aquí, ¿no? Si haces una maestría y ya llegas directo al doctorado, son 3 años puede ser, ¿no? Okay. Como en Alemania creo que es así. Pero ahí era como 4 años donde el primer año era como la maestría, ¿no? Yo tuve que llevar unas materias extras y de hecho tuve otro título de máster por ese primer año, ¿no? ¿Y ahora ya dejaste por completo las simulaciones o de repente? No, de repente todavía hago, sí. Todavía hoy estaba trabajando en cosas de simulaciones. Sí. Pero, entonces tomaste mucha escuela de ahí en Granada de manejar diferentes longitudes de onda, porque yo he visto que en tus pláticas que pues que si te metes ahí, estudias diferentes longitudes de onda, ¿no? No te quedas en el óptico, digamos. No, o sea, de hecho el óptico es lo que menos sé, creo yo que es de lo que menos sé de reducir datos, ¿no? Y aún así lo he hecho en mi vida, ¿no? Es de reducir datos de espectros y de imágenes. Pero me gusta mucho en mis artículos combinar imágenes. O sea, no solo quedarme en una longitud de onda, ¿no? Sino ver el mismo objeto en diferentes longitudes de onda. Eso me gusta mucho hacer. ¿Y cuál fue tu tesis de doctorado? ¿Con qué te doctoraste? A ver, en español va a sonar bien largo, ¿no? Pero es emisión de rayos X de burbuja.
No, de burbujas calientes en nebulosas alrededor de estrellas evolucionadas. O sea que yo tenía observaciones y teoría, simulaciones de cuando las estrellas van evolucionando y producen rayos X, ¿no? Entonces yo caracterizaba ese gas en rayos X, qué propiedades físicas debe tener comparado con la nebulosa óptica, por ejemplo, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y tomaste postdoc, me imagino, o ya conseguiste un puesto como investigador? Exacto, entonces yo terminé en 3 años el doctorado, incluyendo el primer año de la maestría, o sea que en 2 años ya había sacado todo el doctorado. Y ahí mismo tuve un contrato postdoctoral ahí mismo en el instituto en Granada, como 1 año. Y luego, entonces aquí es lo chistoso de la historia, ¿no? Entonces luego Martín me recomendó irme a Taiwán, que era la amiga de Jane que trabajaba en Estados Unidos, pero en ese momento ya había regresado, ella es taiwanesa y regresó a Taiwán, era directora en el instituto. Entonces Martín me recomendó irme con ella de postdoc. Así que era como cerrar así el círculo, ¿no? O sea, Jane, yo, Juan Martín y yo, ¿no? Y pedí el postdoc y me lo dieron. Y el día que me lo dieron yo ni siquiera sabía dónde estaba Taiwán, ¿no? O sea, era como... Porque, pues, ahora imagino que está más difícil, pero en esa época yo pedí unos 10, 12 postdocs y solo me dieron 2, ¿no? De los que había pedido. ¿Cuál fue el otro? El otro era en Barcelona, en un grupo de rayos X de estrellas binarias. Y el de Taiwán también competí con bastante gente y me dieron ese, el de Taiwán, así que... ¿Y por qué elegiste el de Taiwán? Digo, me imagino que la comodidad de decir, ya estoy en el idioma, me puedo ir a Barcelona, más cómodo, pero... Pues fue un poco la aventura de irme a Taiwán cuando ya supe dónde estaba Taiwán. Y aparte con Yohua, ¿no? Que Yohua pues era como mi abuela académica, ¿no? O sea, entonces... Yohua es una investigadora que fue de las primeras mujeres astrónomas en Estados Unidos en el área de medio interestelar, ¿no? Ella hizo descubrimientos de nebulosas Wolf-Rayet, de nebulosas planetarias, ¿no? Entonces era como, pues, aquí me voy, ¿no? Si de aquí tiene que ser, sí. Y así fue donde me fui a Taiwán. ¿En qué momento? Digo, porque yo he visto algunas de tus charlas, no solamente en la parte así de difusión, sino también en la parte divulgativa. O sea, y para mí una persona buena haciendo divulgación. Gracias. ¿Cómo agarraste escuela para esto? ¿Cómo fue que, o sea, te nació, tomaste clases? ¿Cómo lo hiciste para hacer divulgación? Yo comencé a hacer divulgación cuando yo llegué al instituto, aquí en ese entonces CRIA, a hacer mi tesis de licenciatura. La doctora Yolanda Gómez, que ya ha fallecido hace bastantes años, ella tenía como un programa de llevar ciencia, astronomía, pláticas de divulgación a comunidades indígenas, comunidades pequeñas aquí en Michoacán. Entonces, en esa época recuerdo que no había casi estudiantes. De hecho, ahora hay muchísimos estudiantes comparado con lo que había antes. Y entonces ella era la que nos jalaba a dar estas charlas. Y los investigadores no iban a estos lugares, éramos los estudiantes los que íbamos. Ella iba con nosotros siempre. Ella indudablemente siempre estaba ahí al pie del cañón. Pero éramos los estudiantes los que dábamos las charlas, desde poner el telescopio. Entonces, lo bonito era, porque ahí es donde uno tiene que aprender a fuerza, es cómo le explicas a una persona que pues no ha ido a la secundaria que los fenómenos astrofísicos, ¿no? Por ejemplo, que la luna brilla, los cráteres en la luna, o sea, las constelaciones, que las estrellas tienen colores. Y creo que ahí fue donde me empezó a gustar y agarré pues colmillo, como se dice, ¿no? Que cómo intentar explicarle a la gente, ¿no? Pero luego, cuando ya me fui a otros países y que intenté involucrarme, ahí es donde me topé con lo más, o sea, no solo la manera de explicar, sino el idioma, ¿no? O sea, entonces tienes que hablar tan sencillo. Entonces, ahí es donde uno se topa y aprende todavía más, ¿no? O sea, otras barreras, ¿no? Como aparte de la idiomática. Entonces yo cuando estaba en España pues empecé a hacer más cursos de como expresión y cosas así. Y también Granada se presta para hablar mucho con extraños en la calle, o sea, estar tomando las tapas. La vida en la calle es muy grande en Granada. Y ahí yo creo que fue mi escuela más grande. Sí, claro. Sí. Oye, pero o sea, lo que mencionas que tomaste clases de expresión, ¿solamente de clases de expresión o también de algunas técnicas de cómo, ya es que hay algunos talleres que dan a veces de
ok, no les de esto, o sea, No, eso nunca tomé, no. Fue totalmente práctico. Sí, eso, sí. O sea, de que tienes que ser sencillo, que no metas ecuaciones. Exacto, sí, no. Todo eso lo aprendiste. Todo eso es más, pues yo creo, porque me daba cuenta cuando la gente o no entendía, ¿no? O sea, eso fue donde me di cuenta, tal vez empírico puede ser la palabra, ¿no? Sí, o sea, claro. Yo no me considero un gran divulgador, pero me gusta mucho hacerlo, ¿no? O sea, me gusta mucho hacerlo. Sí. No, yo te he visto y aterrizas o tratas de aterrizar bien las ideas. Y eso, pues, pareciera yo que igual tomaste algunas lecciones sobre eso. O sea, que hay que detenerse aquí porque si no me paso. Entonces, por eso te preguntaba, ¿no? Uh-huh. La expresión también creo que si algún día tienen de tiempo de ver o oportunidad de ver a Jesús dando una plática de divulgación, se lo recomiendo bastante porque exactamente tienes mucha expresión. O sea, no solamente hablas diciendo algo, sino que agarras una silla. Muy teatral. Muy teatral, exactamente, es la palabra. Entonces, eres muy entretenido aparte. Y ahora tienes proyectos, ¿no? Creo que tienes proyectos sobre divulgación. Sí. Y es un proyecto que se llama, que es en el bar de Jacaranda, ¿no? Que está en Pátzcuaro. Exacto. Entonces, yo desde que volví de Taiwán, bueno, más bien que llegué a trabajar aquí a Morelia, un día me fui en un paseo de estos ciclistas que van hasta Pátzcuaro, ¿no? Y llegando ahí a Pátzcuaro, aparte de estar como una hora tirado ahí, cansado en la plaza, sí. Después dije, bueno, pues tengo que buscar algo de comer y entré a un bar así por casualidad, que es La Jacaranda, es un centro cultural. Y entrando me di cuenta que estaba una amiga mía de cuando yo era estudiante de maestría, ¿no? Entonces ella, pues empecé a hablar con ella y me dijo, es que yo trabajo aquí, nosotros somos los dueños de aquí, de este bar, no sé. Entonces ahí fue donde le dije, oye, pues aquí tienes un lugar precioso para hacer charlas, ¿no? Entonces ahí fue donde empezamos a hablar y decidimos empezar con un par de charlas de astronomía, ¿no? Lo que ahora se ha convertido en un ciclo. De hecho, empezamos en el 2018 y hasta la fecha, cada mes hacemos charlas de astronomía en La Jacaranda, ¿no? Entonces, me gusta hacerlo en Pátzcuaro por varias razones, porque es una comunidad pequeña, a lo mejor con menos acceso a este tipo de charlas, entonces son gratuitas, entonces el público que uno se encuentra es gente que va con mucha inquietud, con muchas ganas de aprender cosas básicas de astronomía, ¿no? Entonces se llama Astronomía en La Jacaranda. No, y es muy interesante porque igual puedes ir a tomar tu cerveza, puedes ir a cenar y comiendo y escuchando la plática. Exacto, ¿no? Sí. Entonces es un café, hay una mezcalería, hay un escenario improvisado y entonces estás cenando, estás platicando, hay niños corriendo por todos lados. Es un ambiente pues muy familiar, pero pues uno se divierte también, ¿no? Es como debe ser la astronomía. Pues bueno, ojalá, si un día, si no son de Morelia, de Pátzcuaro, pues cuando vengan de vacaciones, métanse a la página ahí de, creo que es Jacaranda. La Centro Cultural La Jacaranda. Jacaranda, y a ver si ahí chéquense las pláticas igual. Primer viernes de cada mes. Ahí igual pueden encontrar una plática y pueden irse a cenar, a tomar una cerveza. Y aparte la comida es buena, o sea, ya es muy buena, sí. Unas tostadas de cochinita que me encantan. Oye, y también creo que estás involucrado en la revista, me has comentado detrás antes de empezar a grabar que también estás incluido, y no sabía esa parte de que estabas de editor en la revista Boom, ¿no? ¿Desde aquí de la UNAM? Es del campus de la UNAM, sí. Entonces soy parte del campus de Morelia, perdón. Soy parte del consejo editorial y es una revista, una gaceta pequeña que tiene varios artículos, entre ellos un artículo principal que es de ciencia, que nos vamos rolando los diferentes artículos, el contenido que hay. Entonces siempre hay un artículo principal de ciencia al principio, luego se habla de ciencia que hacen los estudiantes, noticias pequeñas del campus y luego al final se habla de algún libro, se hacen reseñas de libros, ya sea de ciencia o de literatura, ¿no? Okay. Sí. Oye, pues tienes mucha escuela en esta parte de la edición y toda la parte de divulgación. Pero bueno, entonces ya conocimos un poco de ti, ya sabemos más o menos un poco de trayectoria, ya hemos estado platicando detrás de cámaras y aquí Jesús tiene muchas historias de contar, muchas anécdotas, pero bueno, vamos a entrar al tema, a lo que venimos hoy y vamos a hablar sobre las estrellas nacidas de nuevo. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto de estrellas nacidas de nuevo? Pues entonces, la historia comienza con que las estrellas como el Sol, ¿sí?
Todas las estrellas en general evolucionan, que en astronomía les llamamos que se mueren, ¿no? Decimos, por simplificarlo. Y las estrellas en particular, como el Sol, pasan por una fase que se llama de nebulosa planetaria. Entonces, esta fase se da porque su combustible se agota y pasa por una etapa de gigante roja, en donde la estrella extiende sus capas y pierde material en el medio interestelar. Y al final lo que queda es el núcleo de la estrella con un envolvente. Entonces, esto calienta la nebulosa, la hace brillar y se llama nebulosa planetaria. Pero en algunos casos, entonces lo que nos queda de remanente estelar es como una enana blanca, un objeto compacto que está principalmente hecho por carbono, helio y una capita de hidrógeno. Pero resulta que en algunos casos muy particulares y muy pocos, el hidrógeno llega a las condiciones de presión y temperatura de que se convierte en helio. Y entonces hay una explosión termonuclear. Y resulta que entonces la estrella regresa a convertirse a estrella supergigante roja y luego vuelve a aventar material. O sea que tienes una doble estructura, una nebulosa antigua, ¿sí?, que es rica en hidrógeno, y luego una nebulosa interna que no tiene nada de hidrógeno, ¿no? Entonces, en esta segunda evolución, la estrella se dice que nace de nuevo porque vuelve a ser estrella gigante roja y se vuelve a convertir por segunda vez en enana blanca. Entonces, en estos diagramas que tenemos los astrónomos que se llaman diagramas HR, vemos que hace como un ciclo 2 veces por el mismo lugar. Entonces, en inglés se dice born again, que significa como nacida de nuevo, ¿no? Que es muy chistoso porque cuando uno publica artículos o notas de prensa en Estados Unidos, pues ya es que en Estados Unidos la gente registra nombres y títulos. Hay una religión que se llama los born again, ¿no? Entonces, a veces la NASA no quiere que usemos este término, pero es como se llaman estas estrellas, ¿no? Sí, de hecho, obviamente, cuando estaba preparando el tema, también puse artículos, ¿no? Y te sale exactamente eso. Ajá, o sea, de la religión. Ajá, ya le tengo que ponerle una palabra, astronomy. Exacto. O algo así para que ya entre un poquito más el tema. Tampoco hay mucho, ¿no?, sobre este tema. Yo creo que no, de hecho, así conocidas, que born again, que se sepan que son born again, son menos de 10 de las 4.000 nebulosas planetarias que hay descubiertas en nuestra galaxia, ¿no? Entonces, lo interesante de ellas es, bueno, ¿por qué tan poquitas, no? O sea, ¿qué es lo que hace que ocurra este evento, no? Eso es una pregunta fundamental, ¿no? Oye, antes de pasar a esta parte del por qué ocurre, entonces, la clave aquí está en la actividad termonuclear. Exacto. O sea, estaba la estrella con actividad termonuclear, se evoluciona, Ajá. ya no lo tiene y se convierte en una blanca. Exacto. Este proceso. Pero por alguna razón, otra vez vuelve la actividad. Exacto, entonces, cuando es una enana blanca, es prácticamente no hay reacciones nucleares en el núcleo. Ya es un núcleo inerte de carbono o helio, ¿no? Y las reacciones nucleares es solo en una capita. Entonces, lo que pasa ahí es que el hidrógeno sigue fusionándose en helio. Entonces, el hidrógeno le va aumentando masa a la capa de helio que está abajo. Entonces, el helio es el que llega a las condiciones de explosión termonuclear. Entonces, el helio se consume el hidrógeno de arriba. Entonces, por eso hace que la segunda nebulosa no tiene nada de hidrógeno. Pero ¿cómo identificaban esos objetos? O sea, ¿cuáles fueron las señales que ustedes vieron para decir, oye, que está pasando algo raro? ¿O qué fue? Pues fue un astrónomo amateur el que se dio cuenta del primer fenómeno, ¿no? Entonces, en el 94... los astrónomos amateurs tienen un conocimiento del cielo extraordinario y, o sea, cosas que yo no puedo identificar. Los astrónomos amateurs saben a qué hora se puede ver qué constelación y qué objeto y todo, ¿no? Y conocen el cielo muy bien. Entonces, había este señor que se apellida Sakurai en el 94, un japonés. Se dio cuenta que una estrella que era azul de repente era roja y luego desapareció. Entonces, en esa época, y cuando apuntaron los telescopios, porque fue como un evento, como algo que está pasando, una nova, pensaban que eran, ¿no? Las novas son sistemas binarios en donde una enana blanca se está comiendo una compañera y lo que pasa es que explota cada tanto tiempo, ¿no? Pero estos son fenómenos conocidos y muy comunes. Entonces este señor, cuando lo reportó, pues los telescopios apuntan, dijeron, pues vamos a ver una nova en tiempo real, ¿no? Pues la estrella desapareció completamente. Entonces, cuando la empezaron a ver en el infrarrojo, se dieron cuenta que era altamente brillante en el infrarrojo. Entonces, pasó de ser una estrella azul brillante a una estrella roja con polvo.
porque el infrarrojo es un indicador que se ha formado polvo ahí. Y cuando tomaron espectros solo se veían bandas de carbono, de moléculas de carbono, ¿no? Entonces la historia se hizo más difícil todavía cuando se dieron cuenta que alrededor de esta estrella había una nebulosa planetaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es el escenario cuando se vuelve difícil? ¿Qué es lo que creían antes de encontrar ese tipo de objetos? pues creo que en ese momento la gente pensó que era se les llama como corona borealis, que son estrellas que tienen mucho carbono y tienen moléculas de carbono, pero nunca están asociadas a una nebulosa planetaria. Es lo que hacía el que ahora se conoce como el objeto Sakurai, como único, ¿no? Y resulta que revisando los archivos, la gente empezó a, bueno, tiene que ser un objeto único. La gente encontró otro objeto, que es la nebulosa planetaria Abell 58, que había observaciones de 1919 que había ocurrido lo mismo, ¿no? Entonces había registros y espectros y la gente empezó a analizar los espectros. Se dieron cuenta que en el 1919 era una cosa con rasgos de carbono, pero actualmente era una planetaria normal. Entonces, algo le pasó. Entonces ahí es donde se dieron cuenta, la estrella hizo algo, aventó carbono, pero luego sigue habiendo la planetaria normal, ¿no? Después, imágenes más profundas se dieron cuenta que ya era la planetaria rica en hidrógeno y un grumo adentro pobre en hidrógeno. Entonces luego, eso sería en el 94. Y en los 80s, cuando la gente ya empezó, por otro lado, a hacer modelos de evolución estelar, que son modelos que uno le dice a una computadora, ok, si tú empiezas con una masa igual que la del Sol, siguiendo las leyes de la física, la computadora te dice cuál debe ser su evolución, ¿no? Entonces lo que hacían era variar la masa o variar la metalicidad y se daban cuenta que algunos de estos modelos, por azar, hacían este ciclo, este loop, ¿no? Entonces en ese momento como que no sabían si era real, si explicaba algo, ¿no? Pero se dieron cuenta que eran muy pocos casos, ¿no? Entonces ahí fue donde ya empezaron a relacionar estas estrellas con estos modelos de evolución estelar muy específicos, ¿no? Y ahí es donde se dieron cuenta que como regresaba a los mismos lugares, ahí es donde le llamaron nacidas de nuevo o born again. Ok. Y sé que me mencionaste que hay pocos objetos de esos que se han estado estudiando o encontrado hasta ahorita. Ahí creo que igual investigué un poco de lo que has publicado. No me metí a todo el rollo, nada más el abstract y listo, ¿no? Pero veo que has trabajado, ya tienes, al menos creo que fue el 2017, un objeto HU y ya no me acuerdo de los objetos. ¿Sí fue en ese año más o menos? El primero de Born Again que yo he trabajado fue desde el 2014. 2014, Ajá. ¿De 2014 estás metido en ese Sí. Este estudio que fue en el infrarrojo, ¿no? Que hicieron. El último... Ajá. Fue, este fue el primero, de hecho, en el 2014, o sea, cuando yo estaba en Granada empezamos con estos objetos. Yo estaba estudiante y había 2 postdocs, ¿no? Entonces decidimos, a mí me empezaban a llamar la atención porque en ese momento conseguí yo datos de rayos X de una de estas. Perdón, desde el 2012 estoy en estos objetos. Entonces conseguimos datos de rayos X. ¿Conseguiste de archivo o no, la observación? Observaciones, sí. De Abell 30 y Abell 78, otras 2 nebulosas que han hecho esta erupción, pero son hace 1000 años, ¿no? Entonces, los postdocs, cada uno iba a dirigir una parte. Yo la parte de rayos X, un postdoc la parte de óptico y el otro postdoc la parte infrarroja, ¿no? Y de hecho pudimos conseguir datos del Hubble Space Telescope, con Spitzer y con varios telescopios o sea, teníamos armado todo un proyecto y ahí fue donde empezamos a sacar todos estos estudios de estas estrellas, ¿no? Y ahora, específicamente, fue también, ahora este artículo que acaban de sacar, sacaron me llamó la atención también aparte de los autores, ¿no? Que también, digo, porque vi que salía Daniel Tafoya, así que un saludo a Daniel Tafoya, porque también creo que también fue estudiante de Liria, ¿no? También fue estudiante de Liria, lo conozco desde entonces. De hecho, la posición que tengo yo de astrónomo, él la tenía y la dejó, y es la plaza que tengo yo ahora. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mira, no sabía. Sí. Bueno, pues, habrá que agradecerle. Entonces, a ver, porque veo que en estos estudios es muy importante. Es una estrella que, entonces, es la clave, ¿no? Que como que se vuelve a activar su actividad termonuclear, ¿cierto? Que no he esperado. Mencionaste que hay simulaciones que de repente aparece esto. ¿Se ha identificado por qué? ¿O también es una forma aleatoria que aún no se entiende? Exacto, ¿no? Entonces, en esos modelos de evolución estelar que ocurre es porque el helio alcanza esas condiciones, ¿no? Pero
parte de la tesis doctoral de Yanis es explorar con una grid de modelos así variando todos los parámetros que se nos ocurran para ver si todos, cuando ocurre, son las mismas condiciones, ¿no? O sea, es algo que todavía no sabemos, ¿no? O sea, si en la explosión avientan la misma masa o no, si tienen la misma energía cinética, todo esto no lo sabemos todavía, de los modelos, ¿no? Claro, pero no es tan trivial en el sentido de que si se sabe la metalicidad o la masa, hay más factores que... Exacto, ajá. Sí, claro, porque los modelos de evolución estelar dependen de la masa inicial, la rotación de la estrella, la metalicidad y también es muy, muy importante una de las etapas más desconocidas, en la etapa AGB, que es donde las estrellas pierden casi toda su masa, ¿no? Entonces, porque eso nos va a decir cuál va a ser la masa de la enana blanca antes de explotar, ¿no? Ajá. Entonces, ahí hay que jugar un poquito con los parámetros, no es trivial. Y bueno, también he visto que en esos artículos que has hecho has variado también en las observaciones, o sea, es decir, en la longitud de onda en que las observas. ¿Qué tan importante es esto para este tipo de estudios? Entonces, dependiendo de la longitud de onda, vas a ver diferentes cosas, ¿no? Sin embargo, cuando la estrella acaba de hacer su explosión, o sea, el evento nacido de nuevo, born again, lo que se genera ahí es polvo, prácticamente moléculas y polvo. Y la estrella es fría, o sea que la estrella no va a emitir en el óptico ni en rayos X. Y el material solo va a emitir en emisión moléculas o polvo. Entonces, en objetos tempranos es importante observar en el infrarrojo, que es donde detectas, o en submilimétrico, que es el último artículo que hicimos con ALMA. Conforme va pasando el tiempo, de hecho, lo que hemos visto es que en 20 años la estrella puede cambiar sus propiedades impresionantemente. Entonces, de hecho, una cosa que argumentamos de por qué estos objetos son importantes es porque en escala de tiempo humanos podemos medir la evolución estelar y la evolución del gas que está alrededor de la estrella, ¿no? Pasando de ser muy frío, temperaturas de 50 Kelvin, hasta millones de grados con los rayos X, ¿no? Entonces, por eso es importante mezclar estas longitudes de onda, ¿no? En rayos X lo que hemos visto en las más evolucionadas, que tienen más o menos 1000 años desde que fue el evento Born Again, pues ya el polvo se ha prácticamente destruido y barrido por el viento de la estrella, ¿no? Ok. ¿Y qué fue lo principal que en este artículo que están hablando en el más reciente? En el más reciente. Entonces, ahí observamos por primera vez en longitudes de onda submilimétricas, que es con el arreglo que se llama ALMA, las moléculas, cómo era la distribución del material, ¿no? Porque una cosa muy importante, entonces, todavía no se sabe si estas Born Again se produce porque es un sistema binario o una estrella solita. Entonces, si es un sistema binario, tiene que haber un disco, ¿no? Porque usualmente una está girando alrededor de la otra, entonces cuando pasa la explosión, pues hay un disco, ¿no? Y la ventaja del submilimétrico de observar con moléculas es que uno puede resolver la velocidad de la estructura. Y en particular en Abel 58 detectamos un disco alrededor de la estrella. Entonces, lo que proponemos es que realmente pareciera que la estrella explotó y la compañera solo ayuda a canalizar el material en una cosa que es como un disco y una eyección bipolar, ¿no? Entonces, es la primera vez que detectamos moléculas en este objeto, y segundo, que vemos una estructura así cinemáticamente como un disco, ¿no? Muy, muy interesante, o sea va para más esta parte de este estudio. Sí. Y me imagino que también es complicado por lo que dices, que hay muy pocos objetos para... Exacto. Entonces son muy poquitos y todavía es un debate, ¿no? O sea, te digo, mucha gente argumenta que o son binarias o son estrellas solas, pero las abundancias, o sea, el tipo de moléculas, los cocientes de nitrógeno, helio, carbono y oxígeno, son los que nos van a decir si es un modelo o el otro, porque una estrella solita produce cierta cantidad de abundancia y una binaria produce otras abundancias, ¿no? Entonces, son los que nos van a diferenciar, ¿no? Ok, entonces habrá que seguir tu trabajo y habrá que seguir también a Yanis, que es estudiante de Jesús, que están investigando toda esta parte para ver qué resultados obtienen. ¿Y en qué estás trabajando actualmente? ¿Estás trabajando en esta parte o tienes diferentes proyectos? Pues tengo diferentes proyectos porque tengo colaboradores por todos lados, por suerte. Entonces, como dije, ¿no? Trabajo en evolución estelar, entonces estudio tanto estrellas de alta masa como de baja masa, ¿no? Y
me gusta mucho estudiar las de alta masa también, que son las que son estrellas que se cree que van a explotar como supernovas, ¿no? de colapso gravitacional. Pero también últimamente hemos detectado que algunas de estas son binarias, las estrellas masivas, que son los progenitores de los agujeros negros binarios o de las ondas gravitacionales, ¿no? Eso es súper bonito también. Y en baja masa estudio en rayos X, por ejemplo, recientemente hemos detectado que una enana blanca está comiendo a su planeta, a un sistema planetario produciendo emisión de rayos X. También son cosas muy... Porque usualmente en el instituto, por ejemplo, la gente que estudia planetas los estudia como sistemas planetarios en formación, ¿no? Entonces, como que la gente está muy interesada en la formación de los sistemas planetarios alrededor de estrellas como el Sol, ¿no? Pero también hay que estudiar el futuro, cuál es el destino de estos sistemas planetarios, ¿no? O sea, y eso es en lo que nos estamos involucrando últimamente, ¿no? ¿Qué le pasa al sistema planetario durante la evolución completa de la estrella? Antes se pensaba que hasta muy recientemente, hasta el 2020, que en todo este proceso que conté de nebulosa planetaria, enana blanca, los planetas se tenían que barrer y desaparecer. Sin embargo, desde el 2020 ya hemos detectado planetas alrededor de enanas blancas, ¿no? Y no solo eso, planetas que están siendo evaporados en este momento por enanas blancas y producen rayos X. Oh, sí, yo ya... Sí que se han descubierto varios sistemas, pero no sabía esta parte. O sea, sí que va para mucho, ¿no? Más Exacto, adelante sí. en esta área. Y es algo nuevo, prácticamente nuevo. ¿Y cuáles son esos son los retos o agregarías más en tu área, en la área de los retos de evolución estelar específicamente? ¿Cuáles son los retos así como que dices, ya ves que hay área que es la energía oscura, que es la materia oscura? En el área de evolución estelar, ¿cuáles son los retos así que... Creo que el reto más grande es la pérdida de masa, ¿no? O sea, todas las estrellas pierden masa con un viento en diferentes etapas de su vida. No importa la etapa de la vida, siempre están perdiendo masa. A veces es más o a veces es menos, dependiendo de la etapa, ¿no? Pero todas las estrellas, ya sea de baja masa como el Sol o de alta masa, pasan por una etapa que es gigante roja o supergigante roja. Y ahí es la clave, ahí la gente... porque ahí se pierde casi toda la masa y te quedas con un remanente chiquitito, ¿no? Ahí es donde es lo más desconocido, porque la gente, o sea, lo que hace la gente es observar muchas supergigantes rojas y decir, y ajustar una curva y decir, ok, la tasa de pérdida de masa va más o menos así y depende como una función de la luminosidad o la metalicidad. Pero luego hay gente que cuando eso lo mete a los modelos no dan las estrellas, ¿no? O sea, entonces... cuando hay estos congresos, una cosa, porque a mí me importan las nebulosas que generan, ¿no? Entonces siempre algún argumento que yo doy, no, sí, muy bonitos los modelos, pero también tienen que reproducir no solo la estrella resultante, sino las nebulosas que estamos viendo alrededor de las estrellas, ¿no? Entonces, y ahí está la clave, ese es un parámetro totalmente desconocido y la gente usa recetas usualmente para generar estas nebulosas, ¿no? Okay. Bueno, esperemos tus resultados y a ver qué pasa con eso. Me imagino que tiene para rato de investigación, sí, claro, en esta área. Así es que, pues bueno, si alguien nos está viendo y es estudiante ahorita de licenciatura, no sé si, pues aquí tenemos a un experto y que igual cualquier cosa a lo mejor les puede sacar de dudas, pues ¿no? sí, que nos pregunten. Entonces, pues miren, vamos para terminar. Quiero hacerte unas preguntas específicas. Okay. ¿Qué es lo que piensas acerca de esto? Pero quiero preguntarte primero una pregunta que hacemos aquí en este canal sobre esto, es preguntarte primero sobre las preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿qué es la energía oscura? ¿Qué es la materia oscura? ¿Hay vida inteligente en otros planetas? ¿De cuál de estas preguntas te gustaría saber la respuesta? Me gustaría saber si hay vida. No inteligente, pero vida en general, ¿sí? Eso es lo que me gustaría saber. O sea, yo creo que a veces pienso que estamos muy cerca de saberlo, pero a veces pienso que nunca lo vamos a saber, ¿no? Pero si me preguntas, yo te digo, esto es lo que yo me gustaría saber, ¿no? O sea, si realmente hay vida. No solo seres con brazos y piernas, sino microorganismos, microbios, virus o otra cosa, ¿no? Eso estaría muy, muy chido saberlo. Ok, perfecto. La siguiente pregunta que te quiero hacer es, si tú pudieras, obviamente es un caso hipotético, pero si tú pudieras ser o haber conocido o haber convivido con alguno de estos investigadores icónicos,
Como por ejemplo, pues ya digamos el más famoso es como Isaac Newton, Einstein. ¿Con cuál te gustaría? No, de investigar, algún investigador, investigadora, ¿no? Ajá. Cualquiera que sea, ¿cuál te hubiera gustado conocer y por qué? Sí, fíjate que tiene que ser así muy antiguo o muy conocido. No, quien tú quieras. Sabes que igual, aquí, si no... aquí en México, no sé si hubo una investigadora, Paris Pishmish, que fue como la primera mujer astrónoma que hubo en México, ¿no? Y en el instituto hay una foto de ella en una de las salas, ¿no? Entonces, y hay investigadores en nuestro instituto que convivieron con esa investigadora, ¿no? Entonces, la historia personal de esta señora ha de haber sido bien interesante. Ella me hubiera gustado. Siempre tengo como la impresión de que hubiera sido muy, muy interesante conocer a esta señora, a Paris Pishmish. Ah, ok, perfecto, ¿eh? Pensé que me ibas a decir lo típico acá de... No, que... Perfecto. Bueno, pues para finalizar y pues antes de hacer esta pregunta, creo que pues te quiero agradecer muchísimo por haber estado aquí en el podcast. Y sé que este tema del que estuvimos hablando es algo, creo que probablemente de los pocos conocidos de todos los proyectos que tú tienes. Sé que tú eres experto en nebulosas planetarias, en evolución estelar y tienes mucho para hablar en estos temas. Igual a ver si después hablamos ahora sí ya de puras nebulosas planetarias, que eres también buenísimo. Pero primero me gustaría, antes de terminar este podcast, que pues esta pregunta típica, ¿no? O sea, ¿qué consejos le das a estas nuevas personas que quieren ingresar a la ciencia y sobre todo en esta parte de la astronomía? Híjole, pues consejo desde académico, personal. Personal, sí, de toda tu experiencia, sí. Tanto como lo que viviste y lo que eres ahora profesor, ¿qué es lo que...? Yo creo que la primera cosa es que hay que poner atención hasta cuando uno habla y leer. Yo creo que, por ejemplo, nunca leí un manual de algo hasta que llegué a Granada, ¿no? Cuando mi jefe me dijo, tenemos que escribir una propuesta a tal telescopio. Y fue la primera vez que dije, India, ¿cómo funciona? ¿Qué instrumento? ¿No? Entonces, creo que algo que me hubiera gustado ahora ya de grande es aprender a leer los manuales de las cosas en general, ¿sabes? De cómo funciona cierta cosa. Eso es muy importante, la verdad. O sea, y los mexicanos no tenemos esa costumbre, ¿sabes? Eso, y no solo los manuales, sino llegar a leer un libro, ¿no? De, ¿cómo funciona esto? Eso, o sea, creo que es mi recomendación más grande, ¿no? O sea, y si quieren ser astrónomos, creo que una recomendación que doy siempre a mis estudiantes es que la astronomía uno llega por gusto. Así que uno no tiene que llegar porque va a ganar dinero, ni porque se va a hacer rico, ni nada de eso. Uno tiene que llegar por gusto. Si no lo está haciendo por gusto, yo creo que no es un buen futuro para alguien que no lo haga por gusto. Porque estudiar astronomía, un doctorado, una maestría, requiere disciplina y mucho sacrificio. Sacrificio desde irte a otro país, irte a una ciudad, a un telescopio a 3,000 metros de altura, una semana sin dormir, estar lejos de tu familia. O sea, requiere mucha disciplina. Eso. Y entonces, hacerlo por gusto sería mi recomendación más grande. Perfecto. Pues con ese consejo nos vamos. Y pues nada, gracias por ver este podcast. Y esperemos que el doctor Jesús nos acompañe en nuestras nuevas emisiones, que como he mencionado tienen mucho tema de qué platicar. Y pues bueno, con esto nos vamos y les recuerdo, síganos en nuestras redes sociales y espérenos en otro podcast, que esto cada vez aprendemos más y este podcast se está volviendo más interesante con el tiempo, así es que nos vemos en la próxima.